farmacocinética, ¿no? ¿Listo? Vamos a ver. Y la vamos a describir. No hablamos de esto, ¿no? Ya. Entonces, vamos a aplicar lo que hemos visto. ¿Listo? De eso se tratan estos temas, de los primeros temas. Conceptos y ordenándonos en la parte ya del medicamento propiamente dicho. Ya les he pasado 5 o 6 a su compañera para que se los pasen a todos. Están protocolos de pediatría, protocolos de medicina interna, y en general son solamente protocolos, ¿no? Ahí está dosificación, cuántos días le van a dar y todo, pero vamos a ir armando nuestra flash con estos detalles que hay que hacer. ¿Listo? Bueno, vamos a ganar un medicamento que se llama metformina, no sé si lo conocen. La metformina, su característica de absorción, se administra por vía oral, se absorbe principalmente en el intestino delgado, tiene una biodisponibilidad oral aproximadamente de 50 o 60%. ¿Qué significa eso? ¿Qué es biodisponibilidad? Muy bien. Imagínense la presentación, no sé si ustedes conocen la metformina, pero la presentación depende del laboratorio y todo eso, ¿no? Pero vamos a hacer una de 850, ¿no? De 850 vamos a tener biodisponibilidad un 50 o 60% por vía oral. O sea que no la vamos a tener el 100% en plasma sanguíneo. ¿Por qué? Porque es una molécula, ¿no?, que se absorbe, que va por diferentes tipos de órganos, ¿no? Hace el efecto del primer paso, aunque su metabolismo entra como metformina y sale como metformina, no hay biotransformación hepática, pero sí hay una disminución de su absorción por la vía oral, ¿no? Nos dice, la presencia de alimentos puede retrasar o reducir ligeramente su absorción, pero no afecta su eficacia clínica. Eso quiere decir, ¿no?, aunque se atrase la absorción, vamos a tener un efecto clínico eficaz, ¿no?, con las concentraciones adecuadas en la característica de la absorción. Nos dice que la concentración plasmática máxima está en 2 a 3 horas después de la administración. O sea, la vamos a tener en plasma en su concentración máxima de 2 a 3 horas. Y vamos a ir, siempre dicen, no sé si alguien de su familia toma metformina, pero siempre las personas la toman con alimentos, ¿no? Después de las comidas, dicen, ¿no? Bueno, aquí nos da un dato, ¿no?, que la alimentación puede tardar la absorción, pero no su eficacia clínica. Doctor, una pregunta, ¿la metformina puede ser hepatotóxica? ¿Hepatotóxica? Sí. Buena pregunta. Esperen un momento. Ahorita. ¿Cuál es la distribución? La distribución está relacionada, tiene amplia distribución, pero no se une a las proteínas. Este es un dato interesante. Su volumen de distribución es alto, lo que indica que su distribución es por todos los tejidos. Hay algo interesante que dice, ¿no? No atraviesa la barrera hematoencefálica en cantidades significativas. Se concentra principalmente en el hígado, en el riñón y en el músculo esquelético, donde ejerce su efecto antidiabético. La metformina en su distribución tiene una excelente distribución, pero nos dice, no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero
Nos dice otro dato, ¿no? No se unen las proteínas plasmáticas. Este es un dato para las personas que tienen problemas de nutrición, por ejemplo, ¿no? Donde las proteínas no son suficientes, ¿no? Entonces es un medicamento bien tolerado para los pacientes con desnutrición. Porque las proteínas están bajas. Metabolismo. Ahí. Metabolismo, la metformina no se metaboliza en el hígado, ni por el sistema citocromo P450. Esto es una ventaja, ya que reduce los riesgos de interacción farmacológicamente hablando, con metabolismo hepático. Se excreta en forma inalterada, sin cambios químicos en orina. La pregunta es, si no tiene metabolismo a nivel hepático, ¿no? Doctor, ¿la metformina puede producir hepatotoxicidad a largo plazo? Porque no se toma una semana, por supuesto. La respuesta es no. No tiene actividad a nivel hepática, no tiene. Ella pasa por ahí, por la circulación enterohepática solamente. No se transforma metabólicamente. ¿Y tiene interacción farmacológica? Tampoco. ¿Por qué? Porque no hay igual uso de citocromo P450. O sea, las interacciones pueden ser o inductores o inhibidores. Como vimos la clase cabalmente de esta clase de farmacocinética, ¿no? Es una buena pregunta. En pacientes con hepatotoxicidad, hepatitis o un problema hepático, insuficiencia hepática crónica, ¿se le debe descontinuar la metformina o no? No. No, ¿y para qué? Ahora, si hay una lesión, ya vamos a ver esto, la eliminación. Vamos por acá. Hay algo interesante en la metformina a nivel renal. La pregunta es, ¿con pacientes con insuficiencia renal se puede dar la metformina? La respuesta es no. Si el filtrado glomerular, ¿qué es el filtrado glomerular? ¿Se acuerdan? Fisiología. ¿Cuánto es un minuto? ¿Cuánto? 0.5 a 1 mililitro ¿Por kilogramo o por qué me está hablando? kilogramo. ¿Cuánto es el filtrado glomerular en un minuto? La anterior clase hablamos sobre eso. ¿Se acuerdan? 120 ml en minuto, ¿no ven? Imagínense, a ver, nos dice, la metformina se elimina principalmente por vía renal a través de filtración glomerular y secreción. Es 125. 125, muy bien. En pacientes con insuficiencia renal, la eliminación de la metformina se ve comprometida, lo que puede llevar a una acumulación y alto riesgo de efectos adversos de acidosis láctica. Todavía no hemos visto efectos adversos, por eso no aumento todavía. Pero uno de los efectos secundarios de la metformina no es la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque no es un medicamento hipoglucemiante, es un medicamento normoglucemiante. Entonces, su efecto secundario, algunos piensan, doctor, pero le damos a metformina, algunos ¿no? Y nos dicen, no, va a producir hipoglicemia. No produce hipoglicemia. Es un normoglicemiante. Su efecto secundario, el que más se habla, es de la acidosis láctica. ¿Y qué nos dicen estos conceptos? ¿No? Nos dicen, hay una clasificación que nos dice que el filtrado glomerular menor a 30 ml en minuto ya es un indicativo para estar alerta y decir este medicamento se tiene que cambiar a otro medicamento, a otra familia. ¿Por qué? Porque puede producir esta reacción. ¿Por qué puede producir esta reacción o efecto secundario? Porque vamos a llegar a la línea
concentración máxima que puede producir toxicidad al aumentar el plasma esta molécula farmacológica. ¿Okay? Entonces, hay una consideración de clínicas que podemos ver acá. Dice, por ejemplo, en ajuste de la dosis de insuficiencia renal, si el paciente está con un 30-60 ml en minuto, se recomienda reducir la dosis. Nos dice, podemos reducir a la mitad de la dosis. ¿Okay? Y tenemos una interacción farmacológica, pero la interacción farmacológica está relacionada con el efecto secundario, como la formación de ácido láctico, ¿no? Y nos dice, los AINE, los diuréticos pueden aumentar el riesgo de toxicidad por metformina. El uso concomitante con contraste yodado puede aumentar la acidosis láctica, por lo que se recomienda suspender la metformina cuando se está haciendo el estudio. Pero vemos que no tiene interacción, pero sí vemos que medicamentos que pueden aumentar el ácido láctico están relacionados. A ver, otra forma de, yo pondría aquí el alcohol, ¿no? El alcohol produce un aumento de ácido láctico, lo mismo. Hay que tener en cuenta que su efecto secundario de la metformina es ese. Entonces vamos a tener que tener cuidado con medicamentos que puedan producir el aumento de ácido láctico. Doctor, y en caso de, por ejemplo, de pacientes que justo tienen diabetes y que a su vez tienen anemia, ¿a ellos cómo les afectaría esto? Nada. No tiene nada. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna interacción en la parte de los linfocitos, glóbulos rojos. No tiene ninguna interacción con alguna, pero sí con las proteínas tampoco, ¿no? Hemos visto que no se unen, no es clínicamente, podemos decir, un objetivo de nosotros conocer. Sabemos que no tiene una capacidad clínica de producir una unión clínicamente aceptable como nos afectaría, ¿no? Pero no pasa nada. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No, es que yo decía, por ejemplo, Siempre hay un porqué. los pacientes que tienen anemia, ¿no les afectaría más a ellos tener justo más ácidos en la sangre y esto no puede empeorar su anemia? Una complicación de la anemia Claro. que está relacionada con acidosis láctica. ¿Cuál? ¿Se me ocurrió nada más? Ya. Vamos a ver. Está bien, es buena observación. Buena observación. Entonces, miren acá algo interesante, los efectos adversos, los más comunes gastrointestinales, náusea, diarrea, dolor abdominal, que suelen ser leves y me dicen, doctor, me comencé la metformina y comencé a tener diarrea. Es parte del efecto secundario, pero es un efecto secundario cortito que pasa a los 2-3 días de utilización. Sí, no es hipoglucemia, es normoglucemiento. La normalización. No, si está bajo, o sea, se supone que la utilizan como para disminuir o controlar la glicemia. Ese es su objetivo. El objetivo es, en realidad, de la metformina, ¿no? Que la glucosa entre a la célula, no que desaparezca la glicemia, ¿no? Sino que normalice uno y me dirá, si está baja le puedo dar. Si está tomando su metformina, por supuesto, el efecto secundario no va a ser tener hipoglicemia, como otros medicamentos que tienen estas características. No podemos dar, sí podemos dar, pero no produce hipoglicemia, o sea, no va a aumentar el sinergismo como otros medicamentos lo hacen. Por ejemplo, la insulina, utilizamos glibenclamida, que es el que más utilizamos nosotros.
porque ese es el que hay en los centros de salud, ¿no? Sí tiene ese efecto. No se puede dar glibenclamida con insulina porque lo vamos a mandar al otro lado al paciente con procesos de hipoglicemia. Pero esto no tiene esa característica, no produce hipoglicemia. Y algunos médicos se asustan, ¿no? Y le dice uno, no, doctor, este es normoglicemiante, no va a bajar la glicemia. O sea, no produce hipoglicemia. Y cuando se utiliza con porque siempre se utilizan 2 o 3 medicamentos, no sería uno, pero en caso de utilizarlos no produce ese efecto. Pero ahora si lo utilizamos con glibenclamida, por ejemplo, sí. La glibenclamida es un hipoglicemiante. O sea, sí o sí te va a llevar a bajar el azúcar directamente. Pero como este es solamente un ejemplo que les doy, la importancia de conocer la farmacocinética, la absorción, la distribución, ¿se nos hace más práctico utilizar un medicamento o no? Se nos hace más fácil utilizarlos y con mayor seguridad, porque esto te da seguridad al momento de prescribir un medicamento. Entonces, la importancia de la farmacocinética está relacionada con eso. Es recomendable dar este tratamiento de elección, ¿no? Es recomendable este tratamiento de elección. Aunque ahora tenemos los TLDS, ¿no? Inhibidores de la reabsorción de glucosa a nivel renal. Pero esos son un sueño todavía tenerlos en los centros de salud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada cajita creo que vale 1.500 o 2.000, es carito. Pero es mejor, en todo sentido, ¿no? Hay estudios de eso. Pero tenemos todavía este medicamento y lo podemos utilizar. Es un principio activo. Directamente actúa, ¿no? Vamos a ir allá. No hemos hablado del mecanismo de acción para nada. Solamente hemos visto farmacocinética. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Cuando el filtrado glomerular está abajo de 30 y medio. Bueno, es una pregunta también bonita. Los pacientes van a llegar a una insuficiencia renal. Todos los que tienen diabetes, por supuesto, ¿no? Van a evolucionar. Ahora, que no hace daño al riñón. ¿Vamos a entender? Lo que hace es aumentar las concentraciones y puede producir acidosis láctica. O sea, no estamos hablando de una aceleración de la insuficiencia renal si la tomamos, ¿no? Sino estamos hablando de un efecto secundario que nos puede producir por esa falla en la eliminación de esta molécula. Es muy diferente. Esa es una buena pregunta porque hasta nosotros los médicos, ahí nosotros cuando estamos trabajando decimos, doctor, este medicamento puede hacer, si yo tengo una insuficiencia renal ya comenzando, este medicamento puede ser nefrotóxico, es la pregunta. A eso va, ¿no? No, la metformina no produce eso. No produce nefro ni aceleración de la lesión renal, sino a concentraciones altas, él va a producir acidosis láctica. O sea, me está diciendo cambiar de esquema. Los pacientes, primero hay que saber qué tipo de diabetes es, qué características tiene, si es controlada, si hay un control exclusivo, ¿no? Porque no solamente tenemos esta, o sea, tenemos varios medicamentos, ¿no? Que tienen que ser probados antes de llegar a la insulina. Si es tipo
ya considerado, ¿no? Y ya tratado desde hace mucho tiempo con un antecedente de por lo menos unos 6 años, 6 años. Hay que investigar la herencia del tratamiento, si toma o no toma la medicación, si se cuida de la alimentación, hay que ver varios factores. Pero en el momento que las moléculas no funcionan y las glicemias comienzan a ser mayores a 250, 300, constantemente, y no hay una herencia, hay que cambiarla. Pero vamos viendo que hay un protocolo para eso. Pero en sí está dividida, mira, doctor, tenemos montonera de medicamentos que están relacionados. Pero hay pasos que tienen que seguir, ¿no? Por ejemplo, si hay insuficiencia renal comenzando en insuficiencia renal, bueno, se tiene que dar un protector renal. Entonces damos, por ejemplo, se da el enalapril, un inhibidor de las enzimas convertidoras, que va a disminuir la eliminación de proteínas, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que vamos a ver más adelante. Bueno, hasta ahí estamos bien, ¿no? Vamos a comenzar entonces. Bueno, vamos a comenzar con farmacodinámica. Creo que este tema también es muy bonito. No lo vamos a hacer en el estudio. No sé, está top. Bueno, están con sueño, no durmieron anoche. Este clima es para dormir. Aquí con este clima no se está durmiendo. Bueno, ¿qué es farmacodinámica? Todavía no habíamos visto. El concepto está relacionado con lo que el fármaco le hace a nuestro cuerpo. Estudia los mecanismos de acción de los fármacos y efectos bioquímicos y fisiológicos que desarrollan los fármacos, ¿no? Hay otros conceptos, por ejemplo, el mecanismo de acción de los fármacos se analiza de forma vía molecular y estudia la interacción del fármaco con la molécula específica, ¿no? Vamos a ver ahí los efectos de casi todos los fármacos son consecuencia de su interacción por sus componentes macromoleculares en nuestro cuerpo. Lo mismo, y aquí la farmacodinámica. Vamos a ver también los efectos de casi todos los fármacos son la interacción por componentes macromoleculares del concepto allá. Ahora, algo de farmacodinámica está relacionado con sus efectos primarios, placebos, indeseados, colaterales, secundarios, tóxicos y efectos letales. ¿Por qué? Hay un principio que nos dice, ¿no? Todos los fármacos tienen su efecto secundario. Si no lo tienen, hay que sospechar que ese medicamento no sirve, ¿no? Entonces, los efectos indeseados están relacionados igual por su mecanismo de acción
y que algunas veces nos pueden servir para terapéutica de otro tipo de patología, no la primaria o la secundaria, su efecto en sí, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿No? Fármaco, luego la absorción, distribución, todo lo que es la farmacocinética, la afinidad de la molécula por receptor y bueno, el complejo fármaco-receptor. Aquí estamos relacionando ya la unión de su respectivo receptor al fármaco correspondiente. Normalmente, los tipos de uniones a altos niveles se llaman, principalmente son iónicas, ion positivo o negativo, y están relacionados también con uniones covalentes, aunque no todos tienen esta unión. ¿Por qué? Todos tienen una unión débil, ¿no? La mayoría de los fármacos, ¿no? Las uniones covalentes son fuertes, son uniones que prácticamente no salen de esa molécula hasta que hay un reemplazo de una nueva molécula, ¿no? ¿Se acuerdan de la ley de fuerzas de Van der Waals? Bioquímica. ¿Se acuerdan? Están relacionados con los iones, ¿no? La atracción de los iones de diferentes cargas, ¿no? Se unen. Y cargas iguales respecto. Aquí tenemos a la molécula. Esta es la molécula del fármaco uniéndose a su receptor y teniendo un efecto o una transducción de la señal que van a producir el efecto correspondiente. Pueden tener varias vías, como está acá, ¿no? Un efecto primario, un efecto secundario, pero está relacionado con una actividad intrínseca de eso. ¿Qué significa esto? Función celular. Lo que hace el fármaco es activar o inhibir estas funciones en el aspecto de su mecanismo de acción. Fármacos que activan ese efecto se llaman agonistas y fármacos que inactivan se llaman antagonistas, ¿no? ¿De acuerdo? En lo que se estaban presentando. ¿Cuáles son? La naturaleza de los receptores pueden ser membranosos, citoplasmáticos, nucleares. Las proteínas celulares se comportan como receptores y tenemos 4 grupos, ¿no? Enzimas, canales iónicos, transportadores y receptores fisiológicos. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos y qué fármacos representan cada uno de ellos. Aquí vamos a comenzar con las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Biocatalizadores. Fármacos que van a tener características de inhibición enzimática o estimulación enzimática, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un inhibidor, un fármaco que se llama neostigmina, que va a producir el bloqueo de la acetilcolinesterasa. Pero yo les pregunto, seguramente que me responderán, ¿no? Vamos a ver por qué. ¿Qué función tiene la acetilcolinesterasa? Si esta molécula degrada la acetilcolina, en 2 moléculas, ¿no? Acetato y colina, que vuelven al receptor presináptico. Si yo bloqueo esto, ¿cómo va a estar la acetilcolina? ¿Disminuida o aumentada? Aumentada. El efecto farmacológico se relaciona con un efecto agonista parasimpático mimético, o sea, va a provocar en la estimulación de los receptores principalmente mucarínicos y en realidad los receptores están relacionados con el parasimpático. ¿Y cuáles son sus receptores parasimpáticos? ¿Se acuerdan? Hay preganglionares y postganglionares. Los preganglionares, todos, simpáticos y parasimpáticos, es acetilcolina. Postganglionares, en el parasimpático, receptores parasimpáticos. Los preganglionares son nicotínicos, los
postganglionares muscarínicos, ¿no? Entonces, era una pregunta de fisiología, ¿no? Estaba ahí, pero bueno, este fármaco, la neostigmina, va a provocar este efecto y nos va a servir, ¿no?, para aumentar la actividad parasimpática en sus respectivos receptores. Entonces, ¿me entendieron? Este es un mecanismo de acción. ¿Por qué este fármaco va a aumentar la acetilcolina? Porque va a inhibir una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. ¿Dónde la encontramos en las estructuras sinápticas? ¿Dónde? En realidad es en el espacio, ¿no?, entre la membrana presináptica y postsináptica hay una que se llama hendidura sináptica. Vamos a encontrarla principalmente ahí y vamos a presentar principalmente la unión de los receptores a la acetilcolinesterasa. A ver, otro ejemplo de farmacodinamia en la aspirina, por ejemplo. En la aspirina se dice que inhibe la ciclooxigenasa. La pregunta es, ¿qué es la ciclooxigenasa? ¿Es un eicosanoide o no? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los eicosanoides? Prostaglandina, muy bien. Entonces, la ciclooxigenasa va a estimular la formación de prostaglandina. Vienen por un proceso, por eso estos son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y su mecanismo de acción está relacionado con la inhibición de la formación de la ciclooxigenasa. Hay un proceso de inflamación, ¿se acuerdan? Cuando hay agresión del epitelio, existe una formación química derivada de los fosfolípidos, el ácido araquidónico. Todavía no está llevando eso, ¿no? Es un proceso, ¿no?, de inflamación que nos va a producir la formación de la ciclooxigenasa. Entonces, el mecanismo de acción de la aspirina está relacionado con esa función de inhibidora. Los fármacos no producen funciones nuevas celulares, o sea, no producen que una célula muscular cambie a ser una célula de otro lado, del sistema nervioso, ¿no? Entonces, está relacionado con solamente la función celular. O la inhibe o la estimula. ¿Cómo funciona? El Captopril es otro medicamento, un medicamento nuevo, nativo de los inhibidores de la enzima convertidora. ¿Para qué se utiliza? Para disminuir la presión arterial, ¿no? De esta familia están los priles, no sé si lo conocen, enalapril, captopril, lisinopril, de los que tenemos, ¿no? Los priles, su mecanismo de acción es inhibir una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Otra vez, fisiología. ¿Quiénes regulan la presión arterial a corto y a largo plazo? A corto plazo, el sistema nervioso, ¿no? Y a largo plazo, el sistema renina, angiotensina y aldosterona, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace el sistema renina, angiotensina y aldosterona? Aumenta la presión arterial. Hay vasoconstricción. Va así, ¿no? Hable. Estamos para divertirnos aquí. Hable. No, lo que dice su compañero, está relacionado con el aumento de la presión arterial. Estimula la vasoconstricción de las arteriolas
que entran al riñón, ¿no? Lo que hace son cambios de eliminación de líquido, de eliminación de sodio, bueno, están relacionados principalmente, no solamente por esta función. La aldosterona, ¿qué hace? A nivel renal, ¿qué hace la aldosterona? Fisiología. Tiene la función de absorber agua y sodio. ¿Lo ven? Entonces, cuando tenemos este medicamento y decimos tiene esta función inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ya en nuestro mundo de fisiología ya está hablando de un control, ¿no?, de la presión arterial relacionada con esta molécula. Entonces, su mecanismo de acción del captopril es inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Pero ¿cuál es su objetivo? Disminuir la formación de angiotensina 2, porque la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2, decíamos, su última función es el mejor vasoconstrictor que dice Guyton, ¿no?, en sus páginas de fisiología. Pero ya tenemos otra molécula que ha salido en investigación que es más potente todavía que la angiotensina 2. Pero no vamos a ir a ese detalle, después lo vamos a tocar. Otro medicamento, acetilcolamina, está relacionada con la anhidrasa carbónica y también con un antihipertensivo. Entonces, lovastatina, por ejemplo, está relacionada con un inhibidor enzimático también, ¿no?, de la HMG coenzima A reductasa. Esta molécula, ¿qué produce? O esta enzima. Yo les pregunto a ustedes de fisiología, farmacodinámica, bioquímica y fisiología al dedillo. Pero tampoco una exageración de bioquímica, ¿no? Pero, ¿qué forma esto? Seguramente ustedes el año pasado, los carbohidratos, ¿cómo se forman? Colesterol, triglicéridos. Estos medicamentos, ¿no?, la lovastatina, atorvastatina, por ejemplo, todas estas moléculas están relacionadas con disminución de la formación de este tipo. Entonces, los medicamentos se basan para disminuir triglicéridos, disminuir colesterol, están relacionados con disminución de la enzima para producir esto, ¿no?, este efecto. Ese es su mecanismo de acción. Trimestopina es un medicamento antimicrobiano. Está relacionado con disminución de la formación de ácido fólico en la bacteria, ¿no? Y la enzima se llama hidrofolato reductasa. ¿Qué hace la hidrofolato reductasa? Disminuye la formación de ácido fólico. Estos medicamentos, por ejemplo, son antimicrobianos, vienen con nombres comerciales, como seguramente ustedes los reconocen: Bactrim, Bacterol, ¿no? Cotrimoxazol, nosotros lo llamamos cotrimoxazol, es la combinación de una sulfa con un trimestopina, que los dos son antifolatos, pero está relacionado en la formación de ácido fólico. Nosotros, como seres humanos, ¿no?, tenemos la capacidad de producir ácido fólico, o tenemos que consumirlo el ácido fólico. ¿Qué dice? En bioquímica, cuando llevaron seguramente el ácido fólico, la formación del ácido fólico, seguramente que habrán visto que nosotros tenemos deficiencia de ácido fólico de producir. Entonces, está relacionado con la alimentación, ¿no? Necesitamos que haya. Cuando tomamos estos medicamentos, por ejemplo, sí o sí tiene que haber ácido fólico en nuestro cuerpo. Tenemos que consumirlo el ácido fólico. ¿Por qué? Porque tendríamos un efecto secundario del déficit de ácido fólico. Y su compañera hablaba de anemia.
deficiencia de ácido fólico, ¿cómo se llama la anemia? ¿Galoplastia? ¿Sí? A ver. Glenn, ¿me dice? Sí, me ganaron ya. Tenemos otro, y vamos a, para que no sea mucha información, de enzimática, alopurinol, santina oxidasa. ¿Qué forma? ¿Quién forma la santina oxidasa? Bioquímica. El ácido úrico. La formación de ácido úrico está relacionada con esta enzima. Entonces, este medicamento, el alopurinol, va a inhibir a esta enzima para disminuir las concentraciones de ácido úrico en nuestro cuerpo. Por si acaso, este medicamento no se utiliza en crisis. No cuando hay... ¿Qué enfermedad produce el ácido úrico? La gota. Es un problema que está relacionado con la eliminación y la acumulación. Bueno, pero está relacionado con una enzima que es la enzima que va a producir ácido úrico. Entonces, al utilizar el mecanismo de acción del alopurinol, vamos a bloquear a las santinas, vamos a producir el bloqueo de las santinas y vamos a disminuir el ácido úrico en nuestro cuerpo. No se utiliza en crisis, se utiliza cuando no hay el dolor, porque no es su función. Los antiinflamatorios no esteroideos sí se utilizan en esta etapa, pero no el alopurinol. Yo he visto médicos que lo utilizan. Yo no digo nada, ustedes investiguen. De eso se trata esta materia hermosa que hay arte por leer. Yo solamente les doy lo poquito, lo más básico, para que podamos entenderle a la materia. Nada más. Bueno, tenemos otra molécula. Tenemos a la molécula la sidopurina. Es un medicamento para antiviral, ¿no? Utiliza la sidopurina para pacientes con VIH. No sola, pero sí es un medicamento que va a producir inhibición de la transcriptasa inversa. Virus. El día de ayer estaba usando virus con unos chiquitos de 19 años. Y bien bonito lo que tiene la parte biológica. Bien. Bien. Mecanismo de cómo el virus entra a la célula. Muy bien, tiene una idea. Perdón, sí, bien. El virus, primero, ¿qué es? Es un componente genético. Son ácidos nucleicos. Pueden ser ADN, pueden ser ARN. El virus del VIH es un retrovirus ARN. Primero dijo su compañera, tiene que entrar, doctor. Eso es lo que me dice ella, ¿verdad? El mecanismo es que el virus se fije a la membrana primero, se introduzca a la célula hospedadora, por supuesto, y en el virus del VIH hay una enzima que se llama transcriptasa inversa. Se utiliza para que el ARN viral vaya siendo introducido como ADN al núcleo de la célula. Por eso se lo llama transcriptasa inversa, porque debería ser de ADN a ARN. La transcriptasa inversa lo volcado convierte un ARN en ADN. ¿Para qué? Para ser introducido al núcleo, ¿no? Y pueda producirse la síntesis de proteína para producir más virus. Muy bien, parece bien. Ella lo dijo, yo no lo digo. Bien. ¿Cómo es su nombre?
¿Erika? No, Iris, ya Iris. Entonces, la acidobudina tiene estas características. La selegilina, otro medicamento de nombre raro, inhibe la monoaminoxidasa tipo B. Ahora yo les pregunto, ¿dónde encontramos y qué hace esa enzima que se llama monoaminoxidasa? Tiene que ver con los aminoácidos, compañero. ¿Qué? ¿Qué dice? Hable. Está relacionado con las catecolaminas. Va a degradar a las catecolaminas. Por ahí va la respuesta del compañero. Muy bien. Disminuye las concentraciones de, en otras palabras, ¿no? Está relacionada con degradar a las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas que tenemos? Unas exógenas y otras endógenas. Noradrenalina, adrenalina, serotonina, dopamina, norepinefrina, isoproteína. Ya vamos a ver. Tenemos varias, pero esta selegilina lo que hace es inhibir la monoaminoxidasa y va a aumentar las catecolaminas en el espacio sináptico y por lo tanto en su receptor. ¿No? Eso, en realidad, bueno, hay algo que dice, ¿qué es el estimulante? El estimulante está relacionado con aumento de la conducción eléctrica dentro del sistema nervioso. Está relacionado con un estimulante, ¿no? Todo estimulante, como su nombre lo indica, está relacionado con una actividad positiva dentro del sistema nervioso y de ahí el medicamento. Vamos a ver dónde podemos utilizar este tipo de medicamento. Un medicamento que eleve la catecolamina. La selegilina tiene una terapéutica que las catecolaminas podemos utilizar en ese sentido. No de primera elección, pero sí podemos utilizar. ¿No? Nora, por ejemplo, noradrenalina se puede utilizar. Pero ya vamos a ir viéndolo, por ejemplo, ¿no? Pero decimos, este medicamento va a inhibir las monoaminoxidasa, lo que va a producir aumento de las catecolaminas. Selegilina, busquen. Yo les he dado páginas para que busquen. ¿Lo vieron esa página que les pasé? Esa es gratis y es buenísima, ¿no? Bueno. dice para tratar enfermedad de Parkinson, depresión. Depresión, sí. ¿Dónde? Depresión, sí. Está relacionada con un medicamento para la depresión arterial. Pero depresión, no arterial, psicológica. Selegilina, y bueno, se lo utiliza. No es medicamento de primera elección. Pero como les decía, doctor, ¿será que me puede enseñar el medicamento de primera elección? Resulta que yo les digo, no, tienen que utilizar este medicamento de primera elección. Al año ya cambia. Hay un estudio que dice que ese medicamento ya produce un efecto secundario. Entonces, el que era quinto vuelve a ser primero. Ese es el problema de los protocolos, ¿no? Ustedes tienen que actualizarse siempre los protocolos. ¿Cómo se trataba una infección urinaria hace como unos 3 o 4 años atrás? De pecho. Estoy hablando muy calma, ¿no? De primera elección, uno utilizaba ciprofloxacina, así. Todos los protocolos hablan de eso. Y decían nitrofurantoína, hágalo en la cuarta elección. Ahora la nitro, esa que era de cuarta, es primera. Entonces eso puede cambiar, eso de acuerdo a sus profesores, de dónde vienen sus escuelas. De repente, a mí me encanta leer libros. Me decía el año pasado, doctor, usted, los libros americanos y los libros europeos, nada, igual los leo, pero, o sea, estamos más acostumbrados
sistemas, ¿no? de lectura. Son buenos, por supuesto que son buenos. ¿No? Tordomilla, entonces, sigamos. Las enzimas la heparina va a producir también inhibición de la enzima de la cascada de coagulación. Es un medicamento que se utiliza principalmente, ese sería su mecanismo, pero vemos la cascada de coagulación y nos da miedo, bueno, intrínseca, extrínseca, bueno, las características de cada uno. No, pero en sí o sí tenemos que conocer los mecanismos de acción en este tipo de situaciones. La heparina, entonces, chicos, esto es un ejemplo solamente de los fármacos que inhiben las enzimas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Vamos a seguir. Creo que se puede. ¿Es hora? Sí. No, mentiroso. Ay, miren, tenemos que deleitarnos, ¿verdad? Quiero deleitarme. ¿Y es hora? Sí, es hora. Ya, ni modo. Pero, ¿estamos bien de velocidad o quieren que reduzca un poco? Reduzca.